En 1852, cuando miles de pioneros mormones cruzaban las vastas llanuras del suroeste americano en busca de la tierra prometida, una familia aparentemente devota captó la atención de los habitantes de San Isidro, un pequeño asentamiento en el territorio de Nuevo México. Ezequiel Vargas, un hombre de aspecto respetable con una barba bien recortada, llegó acompañado de 3 jóvenes mujeres que presentó como huérfanas de la iglesia: Isabel, Sofía y Lucía. Lo que nadie podía imaginar era que detrás de esta fachada de piedad religiosa se ocultaba una manipulación perturbadora que rozaba los límites más oscuros del alma humana. La historia que les contaré hoy revela cómo un hombre logró engañar a toda una comunidad durante casi una década, utilizando la fe como instrumento de control y terror. Una narrativa que expone los peligros de la autoridad patriarcal y religiosa en la América del siglo XIX. El otoño de 1852 trajo consigo una de las primeras lluvias del año a San Isidro, un poblado de apenas 300 almas perdido entre las colinas áridas del territorio de Nuevo México. Era un lugar donde todos se conocían, donde los extraños eran raros y siempre motivo de curiosidad. Fue en este escenario donde Ezequiel Vargas hizo su entrada, conduciendo un carro cubierto tirado por 2 caballos exhaustos. Ezequiel tenía 38 años y portaba la postura solemne típica de los hombres de fe de la época. Su barba oscura, salpicada de hebras grises, enmarcaba un rostro que inspiraba confianza. Siempre vestía ropas oscuras y bien cuidadas, y hablaba con la cadencia medida de alguien habituado a predicar. A los ojos de los residentes locales, era exactamente el tipo de hombre que uno esperaría encontrar liderando un grupo de fieles en busca de un nuevo hogar. Las 3 jóvenes mujeres que lo acompañaban parecían de edades diferentes, pero todas compartían una timidez casi enfermiza. Isabel, la mayor, aparentaba unos 19 años y tenía el cabello castaño que siempre llevaba recogido en un moño apretado. Sofía, de aproximadamente 15 años, poseía rasgos más delicados y ojos que rara vez se cruzaban con los de los demás. Lucía, la menor, con 12 años, era una niña frágil que se escondía constantemente detrás de sus hermanas mayores. Ezequiel le explicó al padre Tomás Rivera, el reverendo local, que las muchachas eran huérfanas de la comunidad mormona de Nauvoo, Illinois. Según su versión, los padres de las jóvenes habían muerto durante la persecución religiosa que obligó a los santos de los últimos días a abandonar sus hogares. Él mismo había perdido a su esposa por una fiebre repentina y ahora viajaba en busca de un lugar seguro donde pudiera establecer una nueva congregación. Esta historia conmovió profundamente a los habitantes de San Isidro. La comunidad, compuesta principalmente por familias trabajadoras y religiosas, vio en la llegada de Ezequiel una oportunidad para fortalecer su propia fe. El padre Rivera ofreció de inmediato el uso de la iglesia para reuniones dominicales adicionales, y varias familias se ofrecieron a ayudar con provisiones y refugio temporal. Durante las primeras semanas, Ezequiel y las muchachas se hospedaron en la casa de una familia de agricultores que tenía habitaciones extras. Ana López, la matriarca de la familia, notó desde el principio algunos comportamientos peculiares en las jóvenes. Comían en absoluto silencio, nunca pedían nada y parecían aguardar permiso constante para cualquier acción, incluso las más simples. Isabel, Sofía y Lucía rara vez hablaban entre sí, y cuando lo hacían era en susurros casi inaudibles. Ana intentó varias veces entablar conversaciones con ellas, especialmente con Isabel, quien por su edad debería haber sido más comunicativa. Sin embargo, la joven respondía solo con monosílabos y desviaba la mirada cada vez que se le preguntaba sobre su vida anterior. Lo que más intrigaba a Ana era la forma en que las muchachas reaccionaban ante la presencia de Ezequiel. Cuando él entraba en una habitación, todas detenían inmediatamente lo que estaban haciendo y bajaban la cabeza en una postura de sumisión que iba más allá del respeto normal. Ezequiel demostraba un control absoluto sobre las jóvenes. Él decidía cuándo podían comer, cuándo salir de la casa e incluso cuándo usar el baño. Justificaba este comportamiento como necesario para mantener la pureza y la disciplina religiosa, citando frecuentemente pasajes bíblicos sobre obediencia y sumisión femenina. Durante los sermones dominicales que comenzó a dar en la iglesia local, Ezequiel mostró un conocimiento impresionante de las Escrituras. Su oratoria era cautivadora, y sus interpretaciones, aunque rigurosas, parecían profundamente espirituales. Hablaba sobre la importancia de la familia patriarcal, el rol de la mujer como sierva de Dios a través del hombre, y la necesidad de aislarse del mundo corrupto para preservar la pureza del alma. Los hombres de la comunidad quedaban impresionados por su erudición religiosa,
mientras que las mujeres admiraban su dedicación hacia las huérfanas a su cargo. Nadie cuestionaba los métodos rigurosos de Ezequiel, pues eran tiempos en que la autoridad masculina y religiosa rara vez se ponía en duda, especialmente cuando se ejercía con aparente piedad. Tras un mes de hospedaje, Ezequiel anunció que había encontrado una propiedad adecuada para establecer su nueva vida. Se trataba de una cabaña abandonada a unas 3 millas del asentamiento. Ubicada en un valle aislado rodeado de colinas rocosas, la propiedad había pertenecido a un trampero de pieles que murió el invierno anterior y se vendía por una cantidad simbólica. El lugar era perfecto para los propósitos declarados de Ezequiel, lo suficientemente aislado para permitir una vida de contemplación y oración, pero aún accesible para que pudiera continuar ministrando a la comunidad de San Isidro. La cabaña principal era pequeña pero sólida, construida con troncos gruesos y equipada con una chimenea de piedra. Había también un granero en buen estado y un pozo que proveía agua fresca durante todo el año. Los residentes de San Isidro organizaron una cuadrilla de trabajo para ayudar a Ezequiel y a las muchachas a instalarse en la nueva propiedad. Durante todo el proceso de mudanza, las jóvenes trabajaron incansablemente, cargando cajas pesadas y organizando pertenencias sin quejarse ni pedir descanso. Su eficiencia y silencio impresionaron a los voluntarios, quienes lo interpretaron como signos de una buena educación y disciplina religiosa. Ana López fue una de las últimas en abandonar la propiedad ese día de mudanza. Antes de partir intentó una vez más hablar con Isabel, ofreciéndole visitas regulares y ayuda con cualquier necesidad. La respuesta de Isabel fue educada pero distante, y Ana notó que la joven miraba constantemente en dirección a Ezequiel, como buscando aprobación para cada palabra pronunciada. Esa noche, mientras la familia López cenaba, Ana comentó a su esposo sobre la extraña sensación que tenía respecto a esas muchachas. Había algo en sus ojos, una especie de resignación profunda que no parecía natural en jóvenes de su edad. Juan López, sin embargo, atribuyó las preocupaciones de su esposa a su tendencia a inquietarse excesivamente por los demás, recordándole que las familias diferentes tenían maneras distintas de educar a sus hijas. En las semanas siguientes, Ezequiel continuó apareciendo regularmente en San Isidro para los sermones dominicales y para comprar provisiones. Las muchachas, en cambio, eran vistas con rara frecuencia. Cuando se le preguntaba al respecto, Ezequiel explicaba que estaban ocupadas con tareas domésticas y estudios religiosos intensivos que él había planeado para prepararlas para una vida de mayor devoción. La comunidad aceptaba estas explicaciones sin cuestionarlas, ya que era común en esa época que las jóvenes se quedaran en casa aprendiendo habilidades domésticas y estudiando las escrituras. La educación formal para las mujeres se veía como innecesaria o incluso peligrosa, pues podía darles ideas inapropiadas sobre su rol en la sociedad. Ezequiel explotaba hábilmente estos prejuicios culturales para justificar el creciente aislamiento de sus víctimas. Lo que nadie en San Isidro sabía era que detrás de la fachada de piedad religiosa y cuidado paternal se desarrollaba una situación que desafiaba todos los límites de la decencia humana. La cabaña aislada en el valle no era un refugio espiritual, sino una prisión disfrazada con cuidado, donde 3 jóvenes vivían bajo un régimen de control que iba mucho más allá de la disciplina religiosa. Las semillas de la tragedia que se desplegaría en los años siguientes ya estaban plantadas en esos primeros meses. Ezequiel había logrado establecer su autoridad absoluta, aislar a sus víctimas de la sociedad y crear una narrativa que justificaba cualquier comportamiento extraño que pudiera observarse. El escenario estaba preparado para una de las manipulaciones más sistemáticas y perturbadoras de la historia americana. Durante el otoño, Ezequiel comenzó a implementar cambios sutiles en la rutina de las muchachas que revelarían su verdadera naturaleza solo años después. Estableció horarios rígidos para todas las actividades. Desde las comidas hasta los momentos de oración, las jóvenes eran despertadas antes del amanecer para tareas domésticas y solo podían dormir tras largas sesiones de estudio bíblico que frecuentemente se extendían hasta las primeras horas de la mañana. La comida de las muchachas también se restringió gradualmente, bajo el pretexto de enseñarles sobre el ayuno y la disciplina espiritual. Ezequiel afirmaba que el hambre purificaba el alma y acercaba a la gente a Dios, citando ejemplos bíblicos de profetas que ayunaron por largos periodos. En realidad, la malnutrición controlada era una herramienta de control psicológico que las hacía más dóciles y dependientes. El aislamiento físico se acompañaba de un aislamiento psicológico.
Ezequiel prohibió a las muchachas hablar entre sí sin su supervisión, alegando que las conversaciones privadas podían llevar a pensamientos impuros o conspiraciones contra la autoridad divina. Las incentivaba a denunciar cualquier comportamiento inapropiado de las otras, creando un ambiente de desconfianza mutua que impedía la formación de alianzas que pudieran amenazar su control. La primavera trajo consigo cambios que comenzarían a revelar la verdadera naturaleza de lo que ocurría en la aislada cabaña de los Vargas, cambios que inicialmente parecerían bendiciones divinas, pero que en realidad eran los primeros signos visibles de corrupción, creciendo en las sombras de ese valle olvidado. Durante estos primeros meses, Ezequiel también comenzó a alterar sutilmente la dinámica familiar, preparando el terreno para los horrores por venir. Empezó a tratar a Isabel de manera diferente a las otras dos, dándole responsabilidades adicionales y hablando de su maduración espiritual. Estos cambios eran tan graduales que ni siquiera las muchachas percibían completamente lo que sucedía. La manipulación psicológica de Ezequiel era brutal y directa. Alternaba entre momentos de aparente amabilidad y explosiones de ira violenta, creando un ambiente de incertidumbre constante, donde las muchachas nunca sabían qué esperar. Esta alternancia entre recompensa y castigo generaba una dependencia psicológica que las hacía más susceptibles al control. La primavera de 1853 trajo un anuncio que llenó de alegría los piadosos corazones de San Isidro. Durante el sermón dominical de mayo, Ezequiel Vargas comunicó a la congregación que había recibido una revelación divina. Debía tomar a Isabel como su esposa, siguiendo el ejemplo de los patriarcas bíblicos que practicaban la poligamia sagrada. La joven, ahora de 20 años, había madurado espiritualmente y estaba lista para cumplir su destino como sierva de Dios a través del matrimonio. La noticia fue recibida con aprobación general por la comunidad. La poligamia, aunque no ampliamente practicada, no era desconocida entre los grupos mormones más devotos, y muchos veían en la decisión de Ezequiel una señal de su profunda fe y compromiso con las enseñanzas bíblicas. El padre Rivera, aunque inicialmente dudoso, terminó accediendo a oficiar la unión tras las extensas citas de escrituras que Ezequiel usó para justificar la práctica. La ceremonia fue simple y se realizó en la iglesia de San Isidro con la presencia de toda la comunidad. Isabel apareció vestida con un sencillo vestido blanco que ella misma había cosido durante los meses previos. Su comportamiento durante la ceremonia captó la atención de algunas mujeres presentes. Mantuvo los ojos bajos durante todo el tiempo, respondió a los votos con una voz casi inaudible y no mostró signo alguno de alegría o emoción. Ana López, que observaba cuidadosamente a la novia, notó que las manos de Isabel temblaban visiblemente mientras sostenía el ramo de flores silvestres. Cuando llegó el momento del beso tradicional, Isabel retrocedió instintivamente antes de obligarse a quedarse quieta. Estos detalles, aunque sutiles, plantaron semillas de inquietud en la mente observadora de Ana. Tras la ceremonia, Ezequiel e Isabel regresaron a la propiedad aislada acompañados de Sofía y Lucía. La comunidad interpretó esto como natural, ya que las dos jóvenes restantes aún necesitaban el cuidado y la guía espiritual de Ezequiel. Nadie cuestionó por qué no las habían colocado bajo el cuidado de alguna familia del asentamiento. Durante los meses siguientes, las apariciones de la familia en San Isidro se volvieron esporádicas. Ezequiel continuaba viniendo al poblado para comprar provisiones y predicar ocasionalmente, pero Isabel rara vez lo acompañaba. Cuando se le preguntaba sobre la ausencia de su esposa, él explicaba que ella se dedicaba por completo a las tareas domésticas y al cuidado espiritual de sus hermanas menores. En otoño, Ezequiel anunció con orgullo que Isabel esperaba su primer hijo. La noticia fue celebrada por la comunidad como una bendición divina, y varias mujeres ofrecieron ayuda durante el parto. Sin embargo, Ezequiel rechazó cortésmente todas las ofertas, explicando que había decidido que el nacimiento ocurriera en la privacidad de la cabaña, asistido solo por la familia, como era tradición entre los patriarcas bíblicos. Ana López insistió en hacer al menos una visita para verificar la salud de Isabel durante el embarazo. Ezequiel, tras alguna vacilación, accedió a una breve visita. Lo que Ana encontró en la cabaña la dejó profundamente perturbada, aunque no podía articular exactamente qué la molestaba. Isabel parecía físicamente sana, pero había algo en sus ojos que Ana no podía olvidar. Era una expresión de resignación absoluta, como si la joven hubiera renunciado a cualquier esperanza o deseo propio. Hablaba solo cuando se le preguntaba directamente, y sus respuestas eran siempre breves y medidas con cuidado. Sofía y Lucía, ahora de 16 y 13 años respectivamente,
parecían aún más retraídas que el año anterior. Durante la visita, Ana notó que había una atmósfera opresiva en el aire. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas que bloqueaban casi toda la luz natural, y el silencio solo se rompía por los susurros ocasionales de las jóvenes. Ezequiel permaneció presente durante toda la visita, supervisando cada palabra intercambiada entre Ana y las muchachas. En marzo de 1854, nació el primer hijo de Isabel y Ezequiel, un niño al que pusieron por nombre Javier. El parto ocurrió como se había planeado en la cabaña, sin asistencia médica externa. Ezequiel anunció el nacimiento a la comunidad unas semanas después, explicando que tanto la madre como el bebé estaban en perfecta salud. Atribuyó el éxito del parto a las oraciones constantes y la protección divina que cubría a su familia. Durante el verano, observadores atentos comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de Sofía. La joven, ahora de 17 años, parecía haber desarrollado una madurez prematura que no concordaba con su edad. Sus ropas, previamente simples pero apropiadas para una adolescente, se habían vuelto más conservadoras y similares a las de una mujer adulta. También comenzó a llevarse de manera diferente, con una postura más erguida pero también más tensa. En otoño, Ezequiel hizo otro anuncio que sorprendió a la comunidad. Había recibido una segunda revelación divina que le instruía a tomar a Sofía como su segunda esposa. Según su explicación, Dios le había mostrado que Sofía había alcanzado la madurez espiritual necesaria para cumplir su destino como mujer piadosa, y sería un pecado permitirle permanecer soltera cuando podría servir al propósito divino a través del matrimonio. La segunda ceremonia fue aún más simple que la primera, realizada en la cabaña de los Vargas con solo el padre Rivera como testigo oficial. Sofía, ahora de 17 años, demostró el mismo comportamiento apático que Isabel había exhibido en su propia boda. Pronunció los votos matrimoniales con una voz tan baja que el reverendo tuvo que pedirle que los repitiera varias veces. Lo que más perturbó al padre Rivera durante la ceremonia fue la expresión en el rostro de Lucía, la hermana menor. La niña, ahora de 14 años, observaba los procedimientos con una mezcla de terror y resignación que parecía inapropiada para una celebración matrimonial. Cuando el reverendo intentó hablar con ella después de la ceremonia, Lucía respondió solo con susurros inaudibles y mantuvo los ojos fijos en el suelo. La comunidad, aunque sorprendida por la rapidez del segundo matrimonio, no cuestionó la decisión de Ezequiel. La práctica de la poligamia, aunque infrecuente, era aceptada en ciertos círculos religiosos, y la autoridad espiritual de Ezequiel se había establecido a lo largo de los años a través de sus elocuentes sermones y comportamiento aparentemente piadoso. Durante el invierno de 1854-1855, Ezequiel aparecía en el asentamiento solo una vez al mes para comprar provisiones esenciales, siempre solo y siempre con prisa. Cuando se le preguntaba sobre la familia, explicaba que todos se dedicaban a un periodo intensivo de estudio religioso y preparación espiritual. En primavera, Ezequiel anunció que Sofía también esperaba un hijo. La noticia fue recibida con menos entusiasmo por la comunidad, ya que muchos comenzaban a cuestionar la sabiduría de tener tantos niños en una cabaña aislada, lejos de asistencia médica adecuada. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionar abiertamente las decisiones de un hombre que demostraba tal devoción religiosa. El segundo hijo nació en verano, una niña a la que pusieron por nombre Petra. De nuevo, el parto ocurrió en la cabaña sin asistencia externa, y Ezequiel reportó que todo había salido perfectamente. Sin embargo, algunas personas notaron que parecía más tenso y preocupado que durante el nacimiento de Javier. Durante este periodo, Lucía comenzó a exhibir comportamientos que captaron la atención de los pocos residentes que aún tenían contacto ocasional con la familia. La joven, ahora de 15 años, parecía haber desarrollado una serie de tics nerviosos. Miraba constantemente por encima del hombro, se sobresaltaba con ruidos repentinos y mantenía las manos siempre ocupadas, como si necesitara distracción constante para sus pensamientos. Lo que nadie en San Isidro sabía era que Lucía se había convertido en la única testigo consciente del horror que se desplegaba en la cabaña aislada. Había comenzado a entender la verdadera naturaleza de la situación en la que se encontraban, y esta comprensión la corroía lentamente su cordura mental. La joven vivía en terror constante, sabiendo que su propio destino se planeaba con la misma frialdad calculadora que había determinado el futuro de sus hermanas. Durante el otoño, Ezequiel comenzó a hacer comentarios cada vez más frecuentes sobre la maduración espiritual de Lucía. Hablaba de cómo se estaba convirtiendo en una joven y de la importancia de prepararla
adecuadamente para su rol futuro como esposa piadosa. Estos comentarios, aunque aparentemente inocentes, creaban una atmósfera de tensión creciente en la cabaña. Lucía, que había observado el destino de sus hermanas, comenzó a entender que su propio futuro se planeaba por las mismas líneas. Esta comprensión la llenaba de terror que luchaba por ocultar, sabiendo que cualquier signo de resistencia podía resultar en un castigo severo. Comenzó a planear secretamente una huida, aunque sabía que las chances de éxito eran mínimas. Durante el invierno siguiente, la tensión en la cabaña alcanzó niveles casi insoportables. Isabel había dado a luz a su segundo hijo, Héctor, en diciembre, y Sofía estaba embarazada de nuevo. La pequeña cabaña se estaba volviendo superpoblada, y las condiciones de vida se deterioraban rápidamente. Lucía observaba todo esto con creciente desesperación, sabiendo que pronto le tocaría unirse al ciclo de embarazos y partos que había consumido a sus hermanas. El verano de 1856 trajo consigo eventos que comenzarían a exponer las grietas en la fachada cuidadosamente construida de Ezequiel Vargas. En julio de ese año, 2 oficiales federales llegaron a San Isidro como parte de una investigación rutinaria sobre familias mormonas establecidas en la región. El gobierno federal documentaba movimientos migratorios y verificaba el cumplimiento de las leyes territoriales, especialmente respecto a la práctica de la poligamia. Los oficiales, el Marshal Finnegan Ruiz y el Deputy Elías Montoya, eran hombres experimentados que habían realizado investigaciones similares en otras comunidades. Llegaron a San Isidro en una tarde calurosa de julio, montados en caballos sudorosos por el largo viaje. Su primera parada fue en la casa del padre Rivera, donde solicitaron información sobre las familias mormonas de la región. El reverendo, un hombre honesto pero ingenuo, proporcionó de inmediato toda la información que poseía sobre Ezequiel Vargas y su familia. Describió a Ezequiel como un hombre piadoso que había llegado con 3 huérfanas y posteriormente se había casado con 2 de ellas, siguiendo tradiciones bíblicas de poligamia. Los oficiales tomaron notas detalladas y pidieron indicaciones hacia la cabaña de los Vargas. A la mañana siguiente, Ruiz y Montoya partieron hacia el valle aislado donde vivía la familia Vargas. Siguieron el sendero principal que llevaba a la propiedad, pero nunca llegaron a su destino. Lo que los oficiales no sabían era que Ezequiel había desarrollado la costumbre de hacer viajes regulares para vigilar los caminos que conducían a su propiedad, siempre alerta a posibles visitantes no deseados. Ezequiel se topó con los 2 marshals en un claro a 1 milla de su cabaña, donde ellos habían detenido a descansar a sus caballos y consultar sus notas. Los oficiales lo saludaron cordialmente y explicaron el propósito de su visita, solicitando que los acompañara a su propiedad para una inspección rutinaria. Ezequiel respondió con aparente cooperación, ofreciéndose a guiarlos por el camino más seguro. Durante la conversación, Ruiz comenzó a hacer preguntas sobre la situación familiar de Ezequiel, especialmente sobre las circunstancias de los matrimonios con las 2 jóvenes. Sus preguntas eran profesionales pero penetrantes, y Ezequiel se dio cuenta de que los oficiales poseían más información de la que había imaginado inicialmente. La tensión en el claro comenzó a crecer a medida que las preguntas se volvían más específicas. Montoya, observando el comportamiento cada vez más nervioso de Ezequiel, colocó discretamente su mano en la culata de su arma. Fue en ese momento cuando Ezequiel comprendió que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de derrumbarse. En un momento de pánico y desesperación, atacó a los 2 oficiales con un hacha que llevaba para cortar leña durante sus viajes. El ataque fue repentino y brutal. Ruiz fue golpeado primero, cayendo inmediatamente con una herida fatal en la cabeza. Montoya intentó sacar su arma, pero Ezequiel lo atacó antes de que pudiera defenderse adecuadamente. En minutos ambos oficiales estaban muertos, y Ezequiel se encontró solo en el claro con 2 cuerpos, y la terrible comprensión de lo que había hecho. Ezequiel pasó las horas siguientes en estado de shock, intentando procesar la magnitud de sus actos. Había cruzado una línea irreversible, y ahora enfrentaba la perspectiva de ser casado como asesino. Su mente calculadora pronto comenzó a trazar un plan para encubrir los crímenes, pero sabía que no podía mover los cuerpos sin dejar rastros. Decidió dejarlos en el claro, esperando que se descubrieran como víctimas de un ataque de animales salvajes o bandidos. Liberó los caballos de los oficiales para que vagaran libremente, creando la impresión de que los hombres habían sufrido un accidente o se habían perdido en los senderos montañosos. Quemó algunos de los documentos más comprometedores, pero dejó otros esparcidos para respaldar la narrativa de un ataque aleatorio. Cuando Ezequiel regresó a la cabaña esa noche,
su familia percibió inmediatamente que algo había cambiado. Estaba visiblemente alterado y agitado, y su ropa mostraba signos de actividad física intensa. Isabel y Sofía, que habían aprendido a leer los estados de ánimo de Ezequiel como cuestión de supervivencia, comprendieron que algo terrible había sucedido. Lucía, que había desarrollado una sensibilidad aguda para detectar peligro, entendió de inmediato que la situación se había vuelto aún más peligrosa. Observó a Ezequiel durante los días siguientes, notando cómo verificaba constantemente los caminos y cómo su comportamiento se había vuelto aún más controlador y paranoico. La joven comenzó a sospechar que había hecho algo que ponía a toda la familia en mayor riesgo. 2 días después, cuando los oficiales no regresaron a San Isidro como se había planeado, el padre Rivera comenzó a preocuparse. Los Marshalls habían prometido volver al asentamiento para hacer un informe antes de partir a su siguiente destino. Cuando no aparecieron para el mediodía siguiente, Rivera organizó una partida de búsqueda para verificar si habían sufrido algún accidente en el camino. La partida encontró los cuerpos de los Marshalls en el claro, donde Ezequiel los había atacado. La escena era perturbadora. Ambos hombres habían muerto por heridas causadas por un instrumento cortante, y sus pertenencias estaban esparcidas por el área. Los caballos fueron encontrados pastando libremente cerca, con sus sillas aún intactas. El descubrimiento de los cuerpos conmocionó profundamente a la comunidad de San Isidro. El sheriff local, Daniel Herrera, fue llamado de inmediato para investigar la escena del crimen. Aunque estaba claro que los oficiales habían sido asesinados, no había evidencia obvia que apuntara a un sospechoso específico. La ubicación aislada del claro y la ausencia de testigos hacían la investigación extremadamente difícil. Cuando se le preguntó sobre la desaparición de los oficiales, Ezequiel expresó sorpresa y horror convincentes. Reportó que no había visto a los Marshalls y sugirió que podrían haber sido atacados por bandidos o animales salvajes. Su actuación fue tan convincente que nadie sospechó inicialmente de su involucramiento en el crimen. La investigación de los asesinatos continuó por varias semanas, pero sin testigos ni evidencia física concluyente, las autoridades no pudieron identificar a un sospechoso. La teoría predominante era que los oficiales habían sido muertos por bandidos operando en la región, aunque ningún grupo conocido había reclamado responsabilidad por los crímenes. El asesinato de los Marshalls tuvo un efecto profundo en la comunidad de San Isidro. Muchos residentes comenzaron a evitar las áreas más aisladas, y algunas familias consideraron mudarse a lugares más seguros. La atmósfera de miedo y desconfianza que se asentó sobre el asentamiento creó el ambiente perfecto para que Ezequiel consolidara aún más su control sobre su familia. Durante los meses siguientes a los asesinatos, Ezequiel aparecía en San Isidro solo para comprar provisiones esenciales, siempre solo y siempre con prisa. Cuando se le preguntaba sobre la familia, explicaba que todos se dedicaban a un periodo intensivo de duelo y oración por los oficiales muertos. Lo que nadie en San Isidro sabía era que el asesinato de los Marshalls había marcado un punto de inflexión en la dinámica familiar de los Vargas. Ezequiel había cruzado una línea irreversible, y esta acción había consolidado su control absoluto sobre Isabel, Sofía y Lucía. Las 3 jóvenes ahora vivían bajo la amenaza implícita constante de que cualquier intento de buscar ayuda externa resultaría en consecuencias fatales. Lucía en particular había percibido el cambio en el comportamiento de Ezequiel tras esos días terribles. Aunque no sabía exactamente qué había sucedido, entendía que algo lo había hecho aún más peligroso y desesperado. La joven sabía que su propio destino se planeaba con la misma brutalidad que había determinado el futuro de sus hermanas, y que su única esperanza de supervivencia dependía de su capacidad para permanecer invisible y sumisa. Durante el invierno de 1856-1857, Ezequiel comenzó a hacer comentarios cada vez más explícitos sobre los planes que tenía para Lucía. Hablaba de revelaciones divinas que había recibido sobre su futuro como su tercera esposa y de la importancia de que se preparara adecuadamente para este rol sagrado. Estos comentarios llenaban a Lucía de terror, pero sabía que cualquier signo de resistencia podía resultar en violencia. La tensión en la cabaña se volvió casi insoportable durante este periodo. Isabel y Sofía, que habían presenciado el cambio en el comportamiento de Ezequiel, vivían en un estado de terror constante, sabiendo que era capaz de violencia extrema cuando se sentía amenazado. Intentaban proteger a Lucía lo mejor que podían, pero sabían que sus opciones eran limitadas. En primavera, Sofía dio a luz a su segundo hijo, una niña llamada Marina.
El parto fue difícil, pero Sofía logró recuperarse con los cuidados básicos disponibles en la cabaña. Ezequiel se negó a buscar ayuda externa, alegando que Dios protegería a su familia. La experiencia dejó a Sofía aún más frágil y dependiente. La revelación devastadora de que Ezequiel era capaz de asesinato para proteger sus secretos había transformado la cabaña aislada en una prisión de terror absoluto. Las semillas de la tragedia final estaban ahora completamente plantadas, y solo quedaba esperar el momento en que la presión interna se volviera insostenible y la verdad explotara finalmente a la superficie. Durante el verano Isabel dio a luz a su tercer hijo, un niño llamado Gabriel. Con 5 niños pequeños en la cabaña, las condiciones de vida se volvieron aún más precarias. La superpoblación combinada con la malnutrición y el estrés constante creaba un ambiente que se volvía rápidamente insostenible. Lucía observaba todo esto con creciente desesperación, sabiendo que pronto sería forzada a unirse al ciclo de embarazos y partos que había consumido a sus hermanas. Comenzó a planear su escape con más seriedad, estudiando los patrones de comportamiento de Ezequiel y buscando oportunidades para huir. La joven sabía que solo tendría una chance, y que el fracaso significaría no solo su propia muerte, sino posiblemente la de sus hermanas y sobrinos también. El verano de 1859 fue particularmente caluroso en la región de San Isidro, con temperaturas que hacían el trabajo al aire libre casi insoportable durante las horas más calurosas del día. Durante este periodo de intenso calor, la tensión dentro de la cabaña de los Vargas alcanzó niveles insostenibles. Lucía, ahora de 19 años, se había convertido en una joven mujer, y Ezequiel comenzó a mostrar signos de que planeaba implementar con ella el mismo patrón que había seguido con sus hermanas. La situación llegó al punto de quiebre en una sofocante noche de agosto de 1860. Ezequiel, que había consumido una cantidad considerable de whisky, una práctica que se había vuelto más frecuente en los últimos años, decidió que había llegado el momento para que Lucía cumpliera su destino divino. La llamó a su habitación, alegando haber recibido una revelación sobre su futuro como su tercera esposa. Lucía, que había pasado años observando el sufrimiento de sus hermanas y viviendo bajo terror constante, finalmente encontró el coraje para resistir. Cuando Ezequiel intentó forzarla físicamente, ella luchó con una desesperación que sorprendió al hombre mayor. Durante la lucha, Lucía logró liberarse y corrió fuera de la cabaña, descalza y vestida solo con un camisón bajo el cielo estrellado de la noche de verano. La huida de Lucía a través del terreno rocoso fue un viaje nocturno de pesadilla que casi le cuesta la vida. Corrió durante horas en la oscuridad, guiada solo por el recuerdo de senderos que conocía desde la infancia y la tenue luz de la luna. Sus pies descalzos sangraban por las piedras afiladas, y estaba al borde del colapso físico cuando finalmente divisó las luces de una granja aislada a unas 2,5 millas de la cabaña de los Vargas. La granja pertenecía a Henrik y Astrid Olsen, una pareja de inmigrantes noruegos que vivían aislados de las comunidades mayores. Cuando encontraron a Lucía colapsada en su puerta, cubierta de sangre y suciedad, la llevaron inmediatamente adentro y comenzaron a cuidar sus heridas. Lucía estaba en shock severo e inicialmente no podía hablar coherentemente. Durante los 3 días siguientes, mientras se recuperaba físicamente, comenzó a revelar fragmentos de su historia a los Olsen. La pareja, que hablaba inglés con dificultad pero poseía una gran compasión, se horrorizó por lo que oía. Astrid, que había perdido una hija en Noruega, sintió una conexión maternal inmediata con Lucía y la animó a contar toda la verdad. Fue entonces cuando Lucía reveló el secreto que había cargado por años. Isabel y Sofía no eran huérfanas adoptadas por Ezequiel, sino sus propias hijas biológicas. Explicó cómo Ezequiel había creado identidades falsas para ellas, forjado documentos rudimentarios para respaldar la historia de que eran huérfanas de la iglesia, y las había traído al oeste bajo esta narrativa falsa. El objetivo desde el principio había sido crear sus propias esposas, aisladas de la sociedad y completamente bajo su control. Lucía también reveló sus sospechas sobre el destino de los Marshalls Ruiz y Montoya. Había notado el cambio dramático en el comportamiento de Ezequiel tras la desaparición de los oficiales, y había observado cómo se había vuelto aún más paranoico y violento. Aunque no había presenciado directamente los asesinatos, estaba convencida de que Ezequiel había matado a los 2 hombres para proteger sus secretos. Henrik Olsen, a pesar de sus limitaciones con el idioma, comprendió la gravedad de la situación. Partió de inmediato hacia San Isidro para alertar a las autoridades, dejando a Lucía al cuidado de su esposa. El viaje al asentamiento tomó casi medio día,
debido a las condiciones de los caminos, pero Henrik estaba decidido a buscar justicia para la joven que había encontrado refugio en su hogar. Cuando Henrik llegó a San Isidro y relató la historia de Lucía al sheriff Daniel Herrera, la reacción inicial fue de incredulidad. La historia parecía tan bizarra y perturbadora que Herrera sospechó inicialmente que Lucía podría sufrir algún tipo de delirio mental. Sin embargo, la obvia sinceridad de Henrik y los detalles específicos proporcionados por Lucía comenzaron a convencer al sheriff de que algo andaba seriamente mal. Herrera organizó de inmediato un grupo de hombres armados para acompañarlo a la cabaña de los Vargas. El grupo incluía al padre Rivera, a Ana López y a su esposo Juan, además de varios otros miembros respetados de la comunidad. Todos estaban conmocionados por las revelaciones de Lucía, pero determinados a descubrir la verdad. Cuando el grupo llegó a la propiedad de los Vargas, encontró la cabaña aparentemente abandonada. No salía humo de la chimenea y no se veía signo alguno de vida. Herrera llamó a Ezequiel varias veces antes de decidir forzar la entrada a la cabaña. Lo que encontraron adentro confirmó sus peores temores. Isabel y Sofía estaban encerradas en una pequeña habitación al fondo de la cabaña, junto con los 5 niños pequeños. Las 2 mujeres estaban en condiciones deplorables, desnutridas, sucias y claramente aterrorizadas. Inicialmente se acurrucaron al ver a los extraños, como animales salvajes que habían estado en cautiverio por demasiado tiempo. Los niños, Javier de 6 años, Petra de 5, Héctor de 4, Marina de 3 y Gabriel de 3 años, estaban igualmente descuidados. Ezequiel fue encontrado en el granero, donde se había ahorcado con una cuerda. No había carta de confesión ni explicación, solo el cuerpo de un hombre que había preferido la muerte a enfrentar las consecuencias de sus crímenes. El descubrimiento confirmó las sospechas de que sabía que su captura era inminente y había elegido escapar por el suicidio. La búsqueda de la propiedad reveló evidencia física que confirmó muchas de las alegaciones de Lucía. Las ventanas de la habitación donde se mantenía Isabel y Sofía habían sido cerradas desde el exterior con tablas clavadas externamente. La puerta solo podía abrirse desde afuera. Había restricciones improvisadas sujetas a las paredes, aparentemente usadas para limitar los movimientos de las mujeres cuando Ezequiel estaba ausente de la propiedad. En un cajón de la cabaña se encontraron algunos documentos dañados pero legibles que confirmaban cómo había creado identidades falsas para sus hijas. Los papeles incluían certificados de nacimiento rudimentarios y cartas de recomendación de líderes religiosos ficticios, todos claramente forjados con materiales básicos disponibles en la época. Isabel y Sofía, cuando finalmente lograron hablar coherentemente, confirmaron todos los detalles revelados por Lucía. Describieron años de abuso físico, psicológico y sexual, mantenidas en un estado constante de terror por la amenaza de violencia. Ezequiel las había convencido de que el mundo exterior era peligroso y pecaminoso, y que solo estarían seguras bajo su protección y control. Las 2 mujeres también revelaron que Ezequiel había planeado casarse con Lucía tan pronto cumpliera 18 años, siguiendo el mismo patrón que había usado con ellas. La resistencia y escape de Lucía habían frustrado estos planes y llevado a Ezequiel a la desesperación que resultó en su suicidio. Había preferido la muerte a enfrentar la exposición pública de sus crímenes y el inevitable castigo legal. El descubrimiento de la verdad sobre la familia Vargas conmocionó profundamente a la comunidad de San Isidro y a las regiones circundantes. La historia fue rápidamente suprimida por las autoridades para evitar pánico y proteger la privacidad de las víctimas sobrevivientes. La manipulación sistemática de Ezequiel había sido tan completa que incluso observadores atentos como Ana López no habían podido penetrar completamente su fachada de piedad religiosa. La revelación de que los crímenes habían sido cometidos por un hombre que se presentaba como líder religioso causó una crisis de fe entre muchos residentes de la región. El padre Rivera, en particular, quedó devastado al darse cuenta de cómo había sido engañado y cómo su propia autoridad religiosa había sido usada para legitimar los matrimonios incestuosos de Ezequiel. Durante la investigación más detallada que siguió, se descubrieron detalles aún más perturbadores sobre los métodos de control brutal de Ezequiel. Isabel y Sofía revelaron que había desarrollado un sistema simple pero efectivo de castigos y recompensas que las mantenía en un estado constante de sumisión. Cualquier signo de resistencia o cuestionamiento resultaba en privación de comida, aislamiento en espacios confinados o violencia física directa.
Ezequiel también había usado sistemáticamente la religión para justificar sus actos. Creaba revelaciones elaboradas que supuestamente recibía directamente de Dios, instruyéndolo sobre cómo tratar a sus esposas y educar a los niños. Estas revelaciones siempre coincidían convenientemente con sus deseos personales, pero se presentaban con tal convicción que las mujeres, aisladas de cualquier otra perspectiva, terminaban creyéndolas. El sistema de documentos falsificados que Ezequiel había creado era más simple de lo inicialmente imaginado. Además de los certificados de nacimiento rudimentarios, había forjado cartas de recomendación básicas de líderes religiosos y registros de bautismo, usando materiales disponibles en la época. Su atención al detalle había sido suficiente para engañar a una comunidad aislada, demostrando que incluso métodos primitivos podían ser efectivos cuando se aplicaban con determinación. La investigación también reveló que Ezequiel había hecho algunos viajes a comunidades distantes durante los primeros años en San Isidro, supuestamente para predicar y establecer contactos religiosos. En realidad, estos viajes se usaban para crear referencias básicas que pudieran testificar sobre su carácter moral y confirmar su historia sobre las huérfanas si era necesario. Los niños nacidos de las relaciones incestuosas presentaban un desafío particular para los investigadores y la comunidad. Aunque físicamente normales, habían sido criados en un ambiente de terror e aislamiento que había dejado marcas profundas en su desarrollo psicológico. Javier, el mayor, mostraba signos de trauma severo y tenía dificultad para confiar en adultos ajenos a sus madres. La conexión con los asesinatos de los Marshalls Ruiz y Montoya se estableció a través del testimonio de Lucía y evidencia circunstancial. Aunque no había prueba física directa que ligara a Ezequiel con los crímenes, el cambio en su comportamiento tras los asesinatos y el momento de los eventos eran evidencia convincente de su involucramiento. Ana López, que había mantenido sus sospechas sobre la familia Vargas por años, sintió una mezcla de validación y horror al descubrir que sus instintos eran correctos. Se culpaba por no haber presionado más para investigar la situación, aunque todos reconocían que las limitaciones sociales de la época hacían casi imposible cuestionar la autoridad de un hombre aparentemente respetable. El padre Rivera pasó por una crisis espiritual profunda tras las revelaciones. Cuestionó cómo había sido tan completamente engañado por Ezequiel y cómo su propia autoridad religiosa había sido usada para legitimar crímenes tan atroces. Pasó meses en oración y reflexión, intentando entender cómo distinguir entre fe genuina y manipulación religiosa. La comunidad de San Isidro también enfrentó un periodo de introspección forzada. Muchos residentes se preguntaban cómo habían fallado en proteger a Isabel, Sofía y Lucía, y qué señales habían ignorado o malinterpretado. La tragedia llevó a discusiones sobre la necesidad de mayor vigilancia comunitaria y cuestionamiento de figuras de autoridad, incluso aquellas que parecían respetables. Durante las semanas siguientes al descubrimiento, curiosos morbosos llegaban ocasionalmente a San Isidro, esperando ver la cabaña donde habían ocurrido los crímenes o encontrarse con las mujeres sobrevivientes. Esta invasión de privacidad hacía aún más difícil para Isabel, Sofía y Lucía comenzar el proceso de sanación y recuperación. Las autoridades territoriales llevaron a cabo una investigación de los crímenes, pero con Ezequiel muerto e incapaz de ser juzgado, poco podía hacerse más allá de establecer los hechos básicos de los eventos. La investigación sirvió para proporcionar algún sentido de justicia a las víctimas sobrevivientes. La propiedad de los Vargas fue confiscada por las autoridades y posteriormente vendida, con los recursos asignados al cuidado de las mujeres y niños sobrevivientes. Sin embargo, nadie quería comprar la propiedad debido a su historia oscura, y permaneció abandonada por años, deteriorándose lentamente bajo los elementos. El descubrimiento de los crímenes de Ezequiel Vargas envió ondas de choque a través de la comunidad de San Isidro, pero fue dentro de la familia misma donde se manifestaron las consecuencias más devastadoras. Isabel, Sofía y Lucía, ahora libres del control de su torturador, enfrentaban el desafío casi imposible de reconstruir sus vidas tras años de trauma sistemático y aislamiento social. Isabel, a los 28 años, había pasado casi una década como prisionera de su propio padre. La joven, que una vez había sido una adolescente normal, se había convertido en una mujer envejecida prematuramente, marcada por cicatrices físicas y psicológicas que nunca sanarían por completo. Había dado a luz a 3 hijos de Ezequiel, Javier, Héctor y Gabriel,
y la realidad de que estos niños eran simultáneamente sus hijos y medio hermanos creaba una complejidad emocional casi insoportable. Sofía a los 23 años había sufrido un destino similar. Había sido forzada al matrimonio a los 17 y dado a luz a 2 hijos, Petra y Marina. Como Isabel, enfrentaba la realidad perturbadora de que sus niños eran productos del incesto, una verdad que la sociedad de la época consideraba no solo inmoral, sino profundamente vergonzosa para las víctimas mismas. Lucía, a los 20 años, había escapado antes de que Ezequiel pudiera implementar completamente sus planes para ella, pero años de terror psicológico habían dejado marcas profundas en su mente. Sufría de pesadillas constantes, sobresaltos violentos ante ruidos repentinos y una incapacidad casi total para confiar en figuras de autoridad masculina. Su escape valiente no solo salvó su propia vida, sino que expuso crímenes que podrían haber continuado indefinidamente. La comunidad de San Isidro, inicialmente conmocionada y horrorizada por las revelaciones, pronto se dividió en su respuesta hacia las 3 mujeres. Algunos residentes, liderados por Ana López y la pareja Olsen, demostraron compasión genuina y ofrecieron apoyo práctico. Organizó colectas de ropa y comida, y varias familias se ofrecieron a ayudar con el cuidado de los niños mientras las madres se recuperaban. Sin embargo, una porción significativa de la comunidad reaccionó con una mezcla de horror y repulsión que se extendía a las víctimas mismas. Muchos residentes, influenciados por los prejuicios morales de la época, veían a Isabel y Sofía como contaminadas por años de relación incestuosa, sin importar que hubieran sido víctimas de coerción. Susurros maliciosos circulaban sobre la impureza de las mujeres y cuestionaban si realmente habían resistido los avances de Ezequiel. Los niños enfrentaban un estigma aún más complejo. Javier, Petra, Héctor, Marina y Gabriel eran simultáneamente víctimas inocentes y recordatorios vivientes de los crímenes de Ezequiel. Algunos miembros de la comunidad expresaron preocupaciones sobre posibles defectos morales hereditarios. Aunque los niños parecían físicamente y mentalmente normales, surgían preguntas prácticas sobre cómo serían criados y qué tipo de futuro podrían tener en una sociedad que conocía las circunstancias de su nacimiento. El padre Rivera, devastado por su participación involuntaria en los crímenes al oficiar los matrimonios, asumió responsabilidad personal por el bienestar de la familia, organizó un fondo comunitario para apoyar a las mujeres y niños, y trabajó incansablemente para encontrar soluciones prácticas a su situación. Sin embargo, incluso sus esfuerzos bien intencionados se complicaban por la realidad de que la historia había sido suprimida, pero aún era conocida localmente. Lucía, que había demostrado coraje extraordinario al escapar y exponer los crímenes, paradójicamente se convirtió en la más recluida de las 3 hermanas. La atención constante y las preguntas invasivas sobre su experiencia la dejaban en un estado permanente de ansiedad. Se mudó a vivir con la familia Olsen, que le ofrecía protección contra los curiosos, pero incluso en ese ambiente seguro, luchaba por encontrar un sentido de normalidad. Isabel y Sofía, mientras tanto, enfrentaban el desafío de criar a sus hijos mientras lidiaban con su propio trauma. Habían sido privadas de educación formal durante sus años de cautiverio y ahora necesitaban aprender habilidades básicas de vida independiente que la mayoría de las mujeres de su edad consideraban naturales. Tareas simples como comprar en el mercado o hablar con extraños se volvían experiencias terroríficas para mujeres que habían estado aisladas del mundo por tanto tiempo. La situación de los niños era particularmente compleja. Javier, el mayor a los 6 años, había comenzado a hacer preguntas sobre su padre y por qué la gente los miraba de manera extraña. Isabel luchaba por encontrar palabras adecuadas para explicarle la situación a un niño, especialmente cuando ella misma aún procesaba el trauma. Los niños menores eran demasiado jóvenes para entender completamente su situación, pero absorbían la tensión y ansiedad de sus madres. Durante el otoño, se hizo claro que la familia no podía permanecer indefinidamente en San Isidro. La división en la comunidad creaba un ambiente tóxico que impedía cualquier posibilidad de sanación o normalización. Ana López, que se había convertido en una ferviente defensora de las mujeres, comenzó a explorar opciones para reubicarlas en un lugar donde pudieran empezar una nueva vida. La solución llegó a través de familias cuáqueras en California que habían oído sobre la situación y ofrecían refugio y apoyo. Los cuáqueros no solo ofrecían albergue, sino también educación y entrenamiento,
que permitiría a las mujeres volverse autosuficientes. La decisión de dejar San Isidro fue dolorosa para las tres hermanas. A pesar de todo el trauma asociado al lugar, era el único hogar que conocían, y partir significaba abandonar a las pocas aliadas que habían encontrado en la comunidad. Sin embargo, reconocían que quedarse significaría condenar a sus niños a una vida de estigma y curiosidad mórbida. En noviembre, Isabel, Sofía, Lucía y los 5 niños partieron de San Isidro en un carro proporcionado por la comunidad cuáquera. Ana López y Astrid Olsen las acompañaron hasta la estación de tren más cercana, un viaje de 2 días marcado por lágrimas y promesas de mantenerse en contacto. Fue el fin de un capítulo terrible en sus vidas, pero también el comienzo de un viaje incierto hacia la recuperación. La propiedad de los Vargas quedó abandonada tras la partida de la familia. Nadie en San Isidro quería comprar o siquiera visitar el lugar donde habían ocurrido tantos horrores. La cabaña se deterioró gradualmente, y la naturaleza comenzó a reclamar la tierra. Los residentes locales evitaban el área, y comenzaron a circular historias de fantasmas, aunque eran más un reflejo del trauma colectivo de la comunidad que de cualquier fenómeno sobrenatural. El padre Rivera nunca se recuperó completamente del shock de descubrir cómo había sido engañado por Ezequiel. Continuó sirviendo a su congregación, pero su fe quedó permanentemente sacudida por la comprensión de cómo la autoridad religiosa podía ser pervertida para justificar los crímenes más atroces. Pasó el resto de su vida cuestionando su propia capacidad de discernimiento y luchando con sentimientos de culpa por su participación involuntaria en los crímenes. Ana López se convirtió en una defensora discreta de los derechos de la mujer en la región, trabajando en silencio para ayudar a otras víctimas de abuso doméstico. Correspondió regularmente con Isabel, Sofía y Lucía por años después de su partida, proporcionando una conexión vital con el mundo que habían dejado atrás. Henrik y Astrid Olsen fueron reconocidos como héroes por la comunidad por su rol en salvar a Lucía y exponer los crímenes de Ezequiel. Sin embargo, también cargaban el peso emocional de haber presenciado el trauma de Lucía de primera mano. Astrid en particular desarrolló una conexión maternal duradera con Lucía y continuó correspondiendo con ella por décadas. La historia de las hermanas Vargas eventualmente se desvaneció de la memoria local, pero para aquellos que vivieron los eventos de primera mano, las lecciones permanecieron vívidas. La comunidad de San Isidro desarrolló mayor vigilancia respecto a familias aisladas y una desconfianza saludable hacia figuras de autoridad que demandaban obediencia ciega. El legado más duradero de los crímenes de Ezequiel Vargas fue quizá la comprensión de cómo el aislamiento, la autoridad religiosa incuestionada y los prejuicios sociales podían crear condiciones perfectas para que depredadores operaran con impunidad. La historia sirvió como recordatorio oscuro de que el mal a menudo se esconde detrás de fachadas respetables y que la vigilancia comunitaria es esencial para proteger a los más vulnerables. Durante los años que siguieron, noticias de las hermanas Vargas llegaban ocasionalmente a través de cartas que intercambiaban con Ana López y Astrid Olsen. Isabel y Sofía habían logrado establecerse en California, donde trabajaban como costureras y gradualmente reconstruían sus vidas. Lucía se había casado con un joven cuáquero que conocía su historia y la aceptaba completamente, encontrando finalmente la paz y seguridad que había buscado toda su vida. Los niños, protegidos del conocimiento completo de sus orígenes hasta alcanzar la madurez, crecieron en un ambiente de amor y aceptación en la comunidad cuáquera. Aunque cargaban las cicatrices invisibles de sus primeros años, lograron desarrollarse en adultos funcionales y productivos, rompiendo el ciclo de abuso que había definido sus orígenes. Para enriquecer esta narrativa con los detalles que profundizan el impacto emocional, imaginemos cómo Lucía en sus cartas posteriores describía sus primeras noches en California, el sonido del océano rompiendo contra las rocas, un bálsamo para el alma herida, y las tardes enseñando a sus sobrinos a leer bajo la luz dorada del atardecer, un acto de rebeldía contra el analfabetismo forzado que Ezequiel les había impuesto. Isabel, por su parte, encontró consuelo en un pequeño jardín que plantó con hierbas medicinales, recordando las lecciones olvidadas de su infancia lejana, un símbolo de renacimiento en medio de la aridez del pasado. Sofía, con su voz suave pero ahora firme, se unió a un coro comunitario, donde las canciones de esperanza resonaban como un eco de la libertad ganada. Estos pequeños triunfos, tejidos en el tapiz de su recuperación, ilustran no solo la resiliencia humana, sino la capacidad de transformar el dolor en un testimonio vivo de supervivencia. La historia de la familia,
Vargas nos confronta con una verdad perturbadora sobre los abismos más oscuros de la condición humana. Los mayores horrores a menudo emergen no de extraños en las sombras, sino de figuras de autoridad en las que depositamos nuestra confianza. Ezequiel Vargas logró perpetrar sus crímenes por casi una década, precisamente porque sabía explotar las expectativas sociales y religiosas de su tiempo. Lo que hace esta historia particularmente escalofriante es la manera brutal en que Ezequiel construyó su fachada de respetabilidad. No era un criminal impulsivo, sino un manipulador que usó métodos simples pero efectivos para controlar a sus víctimas. Su habilidad para usar la religión como herramienta de control revela cómo instituciones que deberían proteger a los vulnerables pueden ser pervertidas para explotarlos. El coraje de Lucía al resistir y escapar salvó no solo su propia vida, sino que expuso crímenes que podrían haber continuado indefinidamente. Su historia nos recuerda que incluso en las circunstancias más desesperadas, la resistencia puede prevalecer. Sin embargo, el precio que ella y sus hermanas pagaron por esta libertad fue devastadoramente alto. Quizá la lección más importante de esta tragedia es la necesidad de cuestionar la autoridad cuando algo parece equivocado, incluso, especialmente, cuando esa autoridad se presenta bajo el manto de respetabilidad religiosa o social. Las pistas estaban allí para quienes sabían observar, pero la deferencia social hacia las figuras de autoridad impidió una investigación más profunda hasta que fue casi demasiado tarde. Historia de las hermanas Vargas nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre nuestra propia capacidad para reconocer y responder al mal cuando se presenta disfrazado de virtud. En un mundo donde los depredadores continúan explotando posiciones de confianza, su relato permanece trágicamente relevante, un recordatorio oscuro de que la vigilancia eterna es el precio de proteger a los inocentes. La recuperación de Isabel, Sofía y Lucía, aunque lenta y dolorosa, demuestra la resiliencia extraordinaria del espíritu humano. A pesar de años de trauma y abuso, lograron reconstruir sus vidas y encontrar algún grado de paz y felicidad. Su viaje de sanación sirve como testimonio de la capacidad humana para superar incluso las circunstancias más devastadoras, un faro de esperanza en la oscuridad que ilumina el camino para otros que aún luchan en silencio.